Ahí ya estoy grabando. Bueno, ¿ya están todos? Ponémelos otra vez un segundito a los chicos. Y ahora ya arrancamos, vamos por la 28. Bueno, ¿ya entraron todos los que necesitan entrar o falta alguno, Brandon? En sí, los que me mandaron solicitud, falta una que está terminando de entrar, después no tengo otras solicitudes. Perfecto. Eh, Bueno, entonces, Me están ¿estamos? hablando por privado, los que me estén mandando por el chat, lo que tienen que poner es en la parte de to, cambiar a que hablen todos. El chat está habilitado en sí. Pues me están hablando por privado, me tienen seleccionado. ¿Qué cosas? ¿Son algunas preguntas de esto, de los temas que estuvimos viendo? Si le preguntaron, ya le digo. Yo solamente que les quise clarificar, porque creo que ahí quedó una pregunta, como yo leo pedacitos de preguntas, por ahí uno lo va respondiendo y el resto queda medio, que me parece que eso no había quedado del todo claro. Cuando hablamos de jurisdicción exclusiva, está bien si ustedes ponen que son supuestos donde está comprometido el orden público. Yo simplemente porque así lo tienen en el libro y demás, y está así también en las guías. Simplemente lo que yo les quería clarificar es que son supuestos donde están comprometidos algún interés, en razón de la materia de que se trata, fundamental del Estado, y que el Estado entiende necesario arrogarse jurisdicción exclusiva, y que no haya otro Estado que pueda, o los jueces de otro Estado que puedan intervenir. Ya sea porque son cuestiones de soberanía, territoriales, como vimos las cuestiones de registro, pero está bien si ponen esto de que puede encontrarse comprometido el orden público. Entonces, ¿ya entraron todos? ¿Seguimos? A ver que acá tengo... Sí, entraron todos. Bien, porque algo se modificó acá, no sé qué hice. Bueno, Están preguntando si son normas de aplicación inmediata las de jurisdicción exclusiva o nada que ver. Daniela Chamorro. lo que pasa que, yo no quiero, otra vez, no hay que confundir ley aplicable con jurisdicción. ¿Sí? Las normas de aplicación inmediata son normas que excluyen, si se quiere decir, el funcionamiento de la norma de conflicto, y excluye a priori la aplicación del derecho extranjero. Pero no estamos hablando sobre jurisdicción. ¿Está claro? Eso es relativo a la ley aplicable. Bien, continuamos con lo que habíamos arrancado de prórroga de jurisdicción. Hasta acá a todos le quedó en claro lo que dijimos. ¿Alguno tiene una duda? ¿Le sirvió para aclarar algo? Estoy tratando de ser lo más sencilla posible en la explicación para que por ahí se entienda si hay algún término más específico que no les haya quedado del todo claro. Hasta ahora lo que dijimos hasta acá, ¿se entendió? Bien, perfecto. Estábamos en prórroga de jurisdicción, o sea, si es posible que en determinadas cuestiones las partes puedan desplazar al juez internacionalmente competente y pactar la intervención de determinada jurisdicción judicial o arbitral. Habíamos visto el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que admiten cuestiones exclusivamente patrimoniales y internacionales, la prórroga de jurisdicción a favor de jueces o árbitros que actúen fuera de la República, y que esta prórroga puede ser a través, celebrada en forma expresa, a través de un convenio suscrito por las partes, o en forma tácita, como establece el artículo 2. Ahora estábamos viendo, lo último que estuvimos viendo son la regulación, la regulación del 2605, 2606 y 2607 del Código Civil y Comercial, que veíamos el artículo 2605 es muy similar al artículo 1 del Código de Procedimiento, tal vez acá esta terminología de exclusivamente patrimonial, mantiene el límite de que no sean cuestiones de jurisdicción exclusiva del juez argentino, o que la prórroga no estuviera prohibida por ley, y en cuanto a la forma en que puede llevarse adelante esa prórroga, también prevé la posibilidad de que sea en forma expresa, y el artículo 2607 habla de un convenio escrito mediante el cual los interesados manifestaron su decisión de someterse a la competencia del juez o árbitro ante el cual actúan, y habilitando
modos o medios tecnológicos de comunicación, siempre que sea posible accederse a su contenido, a su texto, o en forma tácita, cuando el actor interpone la demanda ante un juez distinto e internacionalmente competente, y el demandado la contesta, deja de hacerlo, o pone excepciones sin plantear la incompetencia. Bien, vamos a avanzar entonces. Pongamos la otra plaquita, Brandon. Entonces, tenemos supuesto que habilita la prórroga de jurisdicción territorial en el Código Civil y Comercial y en el Código de Procedimiento. Vamos a ver qué seguía. Creo que estábamos por la 28, a ver la 28. Bien, quiero ahí. Vamos a ver, la prórroga de jurisdicción está prevista también en distintos tratados internacionales. Yo, en el apunte que les di, les pongo en la guía número 2, que es la guía que desarrolla un poquito más en extenso la cuestión de prórroga, tienen lo relativo y tienen ejemplos, tienen algún articulado. Fíjense también que les mencioné el protocolo de Buenos Aires, en el ámbito del Mercosur, que lo leíamos hace un rato, el artículo 4, que habilita también esta prórroga. Pero me quiero detener un segundito en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940. Este Tratado de Montevideo de 1940, porque sabemos que está el de 1889 también, el artículo 56 lo tienen que saber. Y seguramente ya lo saben al día de hoy porque han leído las guías, han leído el libro, han leído el fallo Sastre con Bibilone y han visto también algún que otro práctico que les dio la doctora. Pero, ¿qué dice este artículo? El artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional, porque hay distintos tratados, tanto del 89 como del 40, prevé o regula la jurisdicción internacional para las acciones personales. Y prevé, podemos decir así, 3 supuestos. El primero, que aplica la teoría del paralelismo, de Tobias Sasser, dice: las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia de juicio. Volvamos, léanlo este artículo una vez, 2 veces, no para saberlo de memoria, sino para entender lo que dice. Porque es fundamental que ustedes entiendan lo que dice el artículo, cosa que si después nosotros se lo preguntamos, ustedes lo van a poder responder, no importa que no sea con los mismos términos que utiliza el artículo, pero sí que entendieron lo que está diciendo. El primer párrafo, el primer supuesto que establece el artículo 56, ¿cómo? Aplicando esta teoría del paralelismo, establece... ¿Brandon? ¿Qué pasó? 5 minutos, más o menos, se va a cortar. ¿Otra vez? No, estaba hablando, estoy moderando otra clase a la vez, por eso. Disculpe. Bueno, a nosotros no. Volveme para atrás, en la anterior. La 29. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Que las acciones personales deben entablarse ante los jueces del Estado a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia de juicio. O sea, ¿qué me requiere esto? Que primero determine, ante el caso en cuestión, cuál es el derecho aplicable. Por ejemplo, que resulte aplicable el derecho brasilero. Entonces, el primer párrafo del artículo 56 le otorga jurisdicción a los jueces brasileros, a los jueces del Estado, a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia de juicio. Tengo que determinar cuál es el derecho aplicable y otorga jurisdicción internacional a los jueces cuya ley resulta aplicable al caso. Bien, ¿entendieron este supuesto? Descríbanme. ¿Todos lo entendieron? El que no lo entendió ponga no en el chat. El primer supuesto, ¿lo entienden? Porque a veces la terminología, de vuelta me pone acá, bueno, dice, fíjense, no, me dice Manuela, bueno, fíjense la terminología del artículo, dice, las acciones personales deben entablarse, o sea, ¿a dónde voy a interponer la demanda? Ante los jueces del lugar a cuya ley esté sujeto el acto jurídico materia de juicio. O sea,
van a ser los competentes los jueces del Estado cuya ley resulte aplicable al caso. ¿Sí? Claro, ley aplicable determino cuál es el derecho aplicable, qué ley resulta aplicable al acto jurídico en materia de juicio, y va a tener jurisdicción los jueces de ese Estado. Bien. ¿Está claro? Claro, es la teoría del paralelismo, correcto. Por eso es paralelismo. Hace caminar junto ley con jurisdicción. Determino la ley y le otorgo jurisdicción a los jueces de ese Estado. Ahora, el artículo 56 prevé un segundo supuesto. ¿Sí? Dice, podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado. Entonces, el artículo 56 le da la opción al actor de interponer la demanda ante los jueces del Estado, a cuya ley está sujeto el acto jurídico objeto del proceso, o ante los jueces del domicilio del demandado. ¿Sí? El actor podrá optar entre uno y otro. Y dice el tercer párrafo, se permite la prórroga territorial de la jurisdicción si después de promovida la acción, o sea, si después de interpuesta la demanda, el demandado la admite voluntariamente. O sea, acá es necesaria la conformidad del demandado, siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales patrimoniales, ¿sí? O sea, cuestiones disponibles. La voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y no ficta. No bastaría con no contestar la demanda, sino que habría eventualmente que hacerla y al menos no plantear la incompetencia. Pero no podría ser relaciones de consumo, hay prórroga. Bueno, no. Las relaciones de consumo, tengan en cuenta que en cuestiones de derecho de consumo suele establecerse un foro de protección. Entonces, si el demandado es el consumidor, en general se establece que el único juez competente es el del domicilio del consumidor. ¿Sí? Esto nosotros, fíjense, bueno, esto por ahí si no lo podemos ahondar, yo les puse en la guía el artículo 2654, donde habla de contratos de consumo. En general este tipo de contratos, donde hay un desequilibrio contractual, al menos al inicio de la relación, entre el comerciante y el consumidor, se establece un foro tendiente a protegerlo, que es en principio es el demandado, que es el consumidor, que solo puede ser demandado en su domicilio. También es doctrina, bueno, no sé qué más. Los párrafos primero y segundo serían supuestos de jurisdicción concurrente. Bien, ahí está, entonces seguimos. Entonces, ¿qué es lo importante de este artículo 56? El artículo 56 prevé 3 supuestos. Los primeros 2 son optativos para el actor. El actor podrá interponer la demanda ante los jueces del Estado a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia de juicio o ante el domicilio del demandado. Para estos 2 supuestos no necesito la conformidad del demandado. Este artículo se trató de un trabajo práctico, puede ser la admisión, ahí está. Eso es totalmente, se trató de un trabajo práctico, por eso entiendo que ustedes esto ya lo saben, pero no se pueden equivocar en esto. No se tienen que equivocar en este artículo, y hemos visto que muchas veces se equivocan, o sea, parece que a veces leyéndolo solos, por ahí no se termina de interpretar. Entonces, los primeros 2 supuestos son opcionales para el actor. El actor va a poder interponer la demanda ante los jueces del Estado, a cuya ley esté sujeto el acto jurídico en materia de juicio, o ante los jueces del domicilio del demandado. Para estos 2 supuestos no necesito la conformidad del demandado. El supuesto de prórroga que prevé el tercer párrafo sí requiere el consentimiento del demandado. Entonces, si se interpone la demanda ante un juez distinto a los previstos en los 2 primeros párrafos, podrá admitirse si, después de promovida la demanda, el demandado lo admite voluntariamente, siempre que se trate de cuestiones de derechos personales patrimoniales, y la voluntad del demandado debe ser en forma positiva y no ficta. No basta con no contestar la demanda. ¿Qué pasó en el caso Sastre con Bibiloni? ¿Lo recuerdan? ¿Quién se acuerda del caso de Sastre con Bibiloni? A ver, Daniela, ¿qué pasó? ¿Podemos habilitar algún audio? Brandon.
Se nos fue Sí, Brandon. ahí habilito. Llameme ¿A los quién quiere chicos que y habilite? habilitemos algún audio. Genial. Se pueden habilitar ellos ya, así que la que quiera hablar puede hablar. Ya habilita el audio directamente o me dice por el chat y le habilito el audio. Daniela. Ahí ya puede hablar. Hola, buenas tardes. Si no recuerdo mal, Eh, es un accidente de tránsito en Uruguay. Se inicia la demanda, y creo que en La Plata, que era, o en Buenos Aires, donde vivían el demandado, y opone la excepción de incompetencia porque dice que no había aceptado esa prórroga. ¿Puede ser? Bien, ¿me escuchan ahora? Perfecto, entonces, Daniela, entonces, explícalo un cachitín más fuerte. Los datos importantes del caso son, ¿me decís? Repetilo, a ver. El accidente de tránsito en Uruguay. Bien, un accidente de tránsito en Uruguay, bien. Sí, los demandados vivían en Buenos Aires, creo, o sea, en Argentina. Sí, La Plata, sí. Bien, y el actor los demanda, creo que en ¿Dónde? Argentina, me parece, en La Plata. Sí, sí, Y correcto. ellos oponen la excepción de incompetencia, planteando que no habían dado la conformidad expresa, puede ser. Claro, que no habían manifestado su conformidad a la prórroga de jurisdicción, ¿no es cierto? Claro. Bien, ¿y qué pasó? Y no le hicieron lugar a ese planteo. Claro, en realidad en primera instancia se rechaza, en segundo en la Cámara se lugar, y la Corte, la Suprema Corte, revoca la resolución y da esta interpretación del artículo 56. En este caso era importante también que ustedes tengan en cuenta el artículo 43, que era el derecho aplicable en este caso, que para las cuestiones surgidas sin contrato, ¿no es cierto? Dice, las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar en donde se produjo el hecho ilícito o el hecho lícito o ilícito de que procede. Y en su caso, por la ley que regula las relaciones jurídicas. Bueno, entonces, ¿qué se planteaba ahí? Bueno, mira, el lugar que ocurrió el ilícito fue en Uruguay, entonces en principio debería ser competente el juez uruguayo, porque esa ley resultaba aplicable. Y el demandado, no presté mi conformidad para que me demandaran en el domicilio del demandado. Bueno, ¿qué aclara la Corte? La Corte aclara esto que estamos diciendo en este fallo de la Suprema Corte. La conformidad del demandado no es necesaria para los dos primeros supuestos. Sí la voy a requerir para el supuesto de prórroga del tercer párrafo. Fíjense esta pequeña partecita que les voy a leer. Con lo expuesto queda en claro que la voluntad del demandado para nada interfiere en la jurisdicción opcional que preceptúan los dos primeros párrafos del 56. La voluntad del demandado cobra así relevancia cuando el actor no recurre ni al juez del lugar a cuya ley está sujeto el acto, ni al del domicilio del demandado, y lo hace en cambio ante otro juez. ¿Sí? Esto ustedes tienen el apunte. Pero, ¿está claro entonces? El artículo 56 prevé 3 supuestos. Los dos primeros es un supuesto de jurisdicción concurrente optativo para el actor. Y para el actor podrá interponer la demanda ante los jueces del Estado a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia de juicio, en este caso, por ejemplo, Uruguay, o ante los jueces del domicilio del demandado. Y acá no hace falta el consentimiento del demandado. Si lo voy a necesitar, si se interpone la demanda ante un juez diferente a los previstos en los primeros dos incisos, y por lo tanto operaría un supuesto de prórroga para la cual el artículo 56 requiere la voluntad o la conformidad del demandado. ¿Está claro? ¿Qué me preguntaban ahí? Esperen que, claro, se veía el segundo párrafo, el que usó el actor, y ahí no requiere la conformidad. Perfecto. ¿De este modo hicieron ustedes el trabajo práctico? ¿Sí? Que creo que las doctoras les dieron un trabajo práctico, bien, con este mismo criterio. ¿Les quedó en claro? ¿Todos tienen claro esto entonces? ¿Está claro el artículo 56? No se van a equivocar entonces. Y es importante
que esto yo también se los dejo como para que lo tengan en cuenta cuando lean los fallos. Primero yo les sugiero que lean los fallos enteros. Es muy importante leer los fallos enteros, porque a veces, ustedes vieron que a veces estudian los fallos del extracto del libro, y eso es un pequeño parrafito referido a una cuestión, pero no les da el pantallazo claro y completo de toda la situación. A veces tomarse 15 minutos más para leer el fallo entero, no saben lo que les sirve para entender toda la cuestión, que después se la van a acordar, pero además para entender o comprender cómo opera y cómo funciona el derecho internacional privado y cómo los jueces van elaborando su línea de pensamiento. Entonces, Sastre con Bibilone, léanlo, ustedes lo tienen en impresiones, no sé ahí si están teniendo la posibilidad de acceder al material de impresiones, pero en el apunte 38 en su momento tienen un fallo cortito, respecto de este caso. Entonces, ¿quedó en claro estos supuestos de prórroga? Vamos a la filmina 30, Brandon. Ahí busca, pobre Brandon, está como a 10 manos. ¿Podés? Ahí está. Entonces, el actor podrá promover la demanda indistintamente ante los jueces del Estado a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia de juicio o ante los jueces del Estado del domicilio del demandado. Para esto, supuesto, no requiere el consentimiento del demandado. ¿Sí? Vamos al otro. Vamos a la 31. ¿Podés, Brandon? Acá está. Ya estamos casi terminando. No son muchas más, además yo no las veo las mías, por eso él las va pasando. Uy. ¿Me pidió El PowerPoint, la diapositiva? sí, pasame a la 31 creo que es. Acá me preguntan si el PowerPoint va a subir al campus. Sí, no tengo problema. No sé si les va a si les va a servir mucho de utilidad. En esencia, sigue un poquitito el lineamiento que tienen en la guía, porque traté de no irme mucho por si había alguno que no pudiera participar de esta clase. Bueno, y el 56 plantea, que el artículo 56 permite la prórroga territorial de jurisdicción, después de promovida la acción, si el demandado la admite voluntariamente, en forma positiva y no ficta, por ejemplo, contesta la demanda sin oponer la excepción de incompetencia, pero no operaría en caso de no contestación de demanda, como sí ocurre en el supuesto del Código de Procedimiento y del Código Civil y Comercial, y siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales patrimoniales. ¿Sí? Pasemos a la 33. Ahí yo en la 32 no voy a entrar mucho en esto, simplemente en cuanto al foro de protección, quiero que sepan que en algunos supuestos, dejala esta, no hay problema, que en algunos supuestos donde existe desequilibrio contractual, la ley puede resguardar a la parte débil del contrato a través de estos foros de protección. Un ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en materia de consumo. Fíjense, el artículo, en que ya llego, 2654, que dice, las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse a elección del consumidor y le da toda una serie de posibilidades. Los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación, de la entrega de bienes. Entonces dice, bueno, si es el consumidor el que promueve la demanda, la va a poder interponer ante toda una serie de foros. Ahora, dice, donde el demandado tenga sucursal, pero dice, la acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo puede interponerse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor. En esta materia no se admite acuerdos de elección de foro. Entonces, esto es un foro de protección. ¿Por qué? Porque se está protegiendo la parte débil del contrato y por lo tanto solo se admite la jurisdicción internacional para demandar en contra del consumidor a los jueces del domicilio del consumidor. Y se elimina la posibilidad de acuerdos de prórroga. No todas las legislaciones lo regulan del mismo modo. Lean el Código Civil el libro del doctor, que ahí tiene alguna referencia a las normas europeas en la materia, pero, de la Comunidad Europea, pero no les vamos a pedir mucho más que esto. Sepan la existencia de estos foros de protección a los fines de resguardar a la parte débil del contrato
un ejemplo claro es en materia de consumo, como establece el Código 2654. Y lean lo que establece el libro del doctor. Quiero detenerme acá un segundito en la próxima diapositiva, que es esta de foro de necesidad. El Código Civil y Comercial regula en el artículo 26, el anterior, poneme, Brandon, el de foro, el que estabas, el 33. El foro de necesidad. ¿Qué es el foro de necesidad? Fíjense en la terminología del 2602, dice foro de necesidad. Aunque las reglas de este código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, estos pueden intervenir excepcionalmente con la finalidad de evitar la denegación de justicia. Siempre, y acá establece pautas, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero, y en tanto la situación privada presente a un contacto suficiente con el país. Se garantice el derecho de defensa del demandado y se atienda la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. El foro de necesidad se da en aquellos casos, o consiste en la posibilidad de que los jueces que en principio no cuentan con jurisdicción internacional, o que un juez que no es internacionalmente competente, asuma jurisdicción en un caso en concreto, a los fines de evitar la denegación de justicia internacional, que también acarrearía responsabilidad internacional para el Estado. Hay un caso que yo les voy a pedir que lo lean, que también lo tienen en impresiones, que es un ejemplo de esto, el caso Blasov, donde la justicia argentina asumió jurisdicción, entendiendo que en virtud de las circunstancias del caso, gente mayor, la señora planteaba la sentencia de divorcio, hacía más de 5 años que se había interpuesto la demanda y no lograban notificar al demandado, el demandado planteó la excepción de incompetencia, alegaba que había constituido domicilio en Génova, bueno, era naviero, entonces podía constituir domicilio en distintos países. Léanlo en detenimiento, pero en esencia aquí la jurisdicción, la justicia argentina, asume jurisdicción internacional basándose, entre otras cuestiones, en esta necesidad de evitar la denegación internacional de justicia. Acá la Corte Suprema declaró la competencia internacional argentina en una acción de divorcio promovida en Buenos Aires, fundándose en que el último domicilio conyugal efectivo estaba en Buenos Aires, porque bueno, léanlo en mayor detenimiento, creo que lo tienen, la mayoría ya lo debe haber leído, no los quiero aburrir con esto, pero fíjense las consideraciones que se tiene, la edad de las partes, el riesgo de que el demandado planteara excepciones de incompetencia en Génova o en cualquier otro lugar, de que mude el domicilio, el tiempo que había transcurrido sin poder dar curso al proceso, el último domicilio conyugal efectivo, y el riesgo de una denegación internacional de justicia y de que esta señora no pudiera interponer la demanda válidamente en otro estado, en caso de que Argentina no asumiera jurisdicción. Pero lo importante a esto es que el foro de necesidad entonces se parte del principio de que el juez que asume jurisdicción no es internacionalmente competente. Pero en un caso en concreto entiende necesario y pertinente intervenir a los fines de evitar la denegación internacional de justicia. O sea, que esa persona que es justiciable se quede sin la posibilidad de acceder a la jurisdicción. Y el 2602 establece pautas a tener en cuenta. Que no sea razonable exigir la intervención o el inicio de la demanda en el extranjero, que exista un contacto suficiente entre el país que asume jurisdicción y el caso, que se garantice el derecho de defensa en juicio del demandado, y que se valore también la eventual eficacia extraterritorial de la sentencia. O sea, que la sentencia que eventualmente se dicte pueda ser reconocida y ejecutada en el extranjero. Por ejemplo, va a valorar que no haya un juez extranjero, obviamente, que se arrogue jurisdicción internacional. Entonces, lean este artículo. Y, a ver, pasemos a la próxima, Brandon. Ya deben estar agotados, ¿no? Ya vamos terminando. Bien, 2 palabras de foros razonables y foros exorbitantes. ¿Qué es esto? Habrán visto ustedes, lo tienen en la bibliografía obligatoria, que se propugna, obviamente la doctrina, propugna la necesidad de que
los estados basen, obviamente, la jurisdicción en criterios razonables atributivos de jurisdicción. ¿Por qué? Porque en el caso de criterios no razonables, o que se adopte contactos no razonables atributivos de jurisdicción, se corre el riesgo de que esa sentencia no sea susceptible de ser reconocida y ejecutada en el extranjero. ¿Cuáles son foros que se entienden a nivel internacional razonables atributivos de jurisdicción, según los estándares internacionalmente aceptados? El primero podemos decir que es el domicilio del demandado. El domicilio del demandado es el foro internacionalmente aceptado porque es donde se entiende que se garantiza a ultranza el derecho de defensa en juicio del demandado. Es demandado en su estado, en el idioma que conoce, en el sistema jurídico que conoce, donde seguramente va a tener mayor acceso o mayor facilidad para acceder a un letrado y a los recursos necesarios para llevar adelante su derecho de defensa. Fíjense que el 2608 del Código Civil y Comercial, el artículo 2608, habla del domicilio y residencia habitual del demandado, excepto disposición particular. Las acciones personales deben interponerse ante el juez del domicilio o residencia habitual del demandado. Otro, también obviamente un foro razonable, se ha entendido que es el acordado por las partes en materia disponibles, el lugar de cumplimiento del contrato, el lugar donde se cometió el hecho ilícito, son foros internacionalmente reconocidos como razonables. ¿Qué foros se han considerado a nivel internacional exorbitantes? Y por lo tanto que podrían llevar a una sentencia claudicante. ¿Quedan 3 minutos? No sé, eso, no sé si quedan 3 minutos. Por ejemplo, el foro de la nacionalidad del actor, que un juez asuma jurisdicción solamente porque es el estado de nacionalidad del actor, y tal vez después no haya ningún otro contacto mínimamente razonable con el caso. En Inglaterra se daba en su momento el lugar a esto de la service of right, o sea, que los jueces asumían jurisdicción por el solo hecho de que por ahí estaba de paso el demandado y ahí pudieron notificarle la demanda. Entonces, estos supuestos, o lugar de celebración del contrato, son algunos ejemplos que a nivel internacional se han considerado exorbitantes por entender que no existe un contacto razonable entre el caso y el juez que entiende en su resolución. Por eso es que se plantea desde la doctrina internacional la necesidad de procurar que el juez que asuma jurisdicción tenga contactos razonables con el caso. Y tengan en cuenta, y en cuanto al fallo Berens, obviamente ustedes lo van a ver en extenso cuando vean matrimonio, pero tengan en cuenta qué pasó en el fallo Berens. En el fallo Berens, en su momento, ¿recuerdan este señor? Queda un minuto. Sí. Si quiere, inicio otra nueva, porque lo que tienen las que no son pagas, como mi cuenta, es 40 minutos, digamos. Bueno, ¿cuánto queda? Un solo minuto. ¿Qué me queda? Foro exorbitante, y después, bueno, además de esto, lo último que léanlo ustedes, no hace falta porque no tiene mayor cuestión, es foro no conveniente. En cuanto a foros razonables y exorbitantes, tengan en cuenta esta mínima explicación, ¿sí?, de la necesidad de que el juez que asuma jurisdicción tenga contactos razonables con el caso. ¿Y cuáles son los foros que a nivel internacional se consideran razonables, como los que están ahí, por ejemplo, ejemplificados, y cuáles no, por lo tanto se entienden exorbitantes y pueden llevar lugar a una sentencia que no sea susceptible de ser reconocida y ejecutada en el extranjero? Y en lo que les refería del fallo Berens, solamente me interesa acá que ustedes distingan esto, que acá en este caso el juez alemán que dictó el divorcio entre Berens y Hofmanns, la primera esposa de un matrimonio celebrado en la Argentina, si bien no era internacionalmente competente según las normas de jurisdicción internacional argentina, no era el juez del último domicilio conyugal efectivo, porque ese domicilio estaba en Argentina, no era el juez del domicilio del demandado, porque la demandada estaba en Argentina. En este caso,